Arratsalde, muy buenas tardes. Les invito desde ahora también que nos sigan acompañando, que estén con nosotros en este rato informativo, un poquito de tertulia, un poquito de pasar el rato, cómo no, y además estando informado en esta tarde de miércoles 16 de junio, cómo va avanzando la semana. Precisamente en un ratito, ahora son prácticamente las 4 menos 10, en breve comenzará el Consejo Interterritorial de Sanidad, que reúne a la ministra Carolina Darias con los consejeros de las comunidades autónomas, y en el orden del día que está pues el decidir y cuándo van a vacunar a los nuevos grupos de edad. Consiste en la 8ª actualización del proceso de vacunación. Y los nuevos grupos de edad que van a ser llamados a vacunarse y que cada comunidad autónoma establecerá las fechas son los siguientes: de 30 a 39 años, entre los 20 y los 29 y entre los 12 y los 19 años. De forma paralela continuarán las vacunaciones de 40 a 49 hasta que este grupo de edad finalice con ellas. Mientras haya vacunas, los demás se van a ir sumando, los que les acabamos de decir. Si no hay vacunas, terminarán con los de 40 a 49. Empezamos con las primeras voces. Hoy la consejera de Salud, Gochone Sagardui, comparecía en sede parlamentaria. Hoy le tocaba explicar, no a los medios de comunicación, sino a los grupos políticos, todo este proceso. Lo que se va a hacer esta tarde, esto es en el Consejo Interterritorial, y lo que decidió ayer la Comisión de Salud. Con respecto a las personas destinatarias de las vacunas que lleguen de aquí en adelante, creemos que la traslación de los acuerdos alcanzados ayer en el seno de la Comisión de Salud Pública pueden llevar a confusión a la ciudadanía. Dado el alto ritmo de vacunación y teniendo en cuenta que los grupos de edad son cada vez menos numerosos por la inversión de la pirámide de población, lo que se acordó en la Comisión y se comunicó por parte del Ministerio de Salud es lo siguiente: establecer la prioridad de vacunación para el conjunto de los grupos de edad que faltaban por definir, desde los 40 hasta los 19 años. Decidir que cuando se está cerrando la vacunación de un grupo de edad, por ejemplo, la actual década 40-49 años, se pueda iniciar la cita de personas de 39 años o menos para poder cumplimentar las agendas más fácilmente y no ralentizar el proceso de vacunación. Es decir, que se solapen las décadas, como ya hicimos en Euskadi con las de 50 y 40. Y también se decidió autorizar la vacunación preferente de menores de edad de los 12 años a los 16 que cubran grandes dependencias y enfermedades graves. No se refiere el acuerdo al conjunto de la población de 12 a 18. En definitiva, me gustaría acabar esta intervención subrayando la enorme mejoría que se ha producido en todos los parámetros que marca el Plan Bizi Berri para medir la incidencia de la pandemia en Euskadi. Pero asimismo, debo reiterar el mensaje de prudencia a toda la población. Todos sabemos cuáles son las medidas de prevención que debemos seguir manteniendo, porque a pesar del avance de la vacunación, las vacunas no impiden la transmisión del virus. Bueno, este es el mensaje, estas son las nuevas edades en las que se procederá a la vacunación. La consejera vasca matizaba que el tema de los jóvenes de 12 a 18 años van a ser incorporados a los grupos de vacunación, pero solamente el colectivo de los más vulnerables, cosa que ayer tampoco quedó muy delimitada en esa Comisión de Salud. Querremos saber si en el Consejo Interterritorial de esta tarde lo delimitarán también. Pero además de estas cuestiones tienen otras que abordar. Pues, por ejemplo, el tema de la vacunación a las personas desplazadas, esto es, a los veraneantes, porque tampoco ayer se habló de ello en la Comisión de Salud y tampoco la semana pasada, el miércoles pasado, en el Consejo Interterritorial. Tema de vacunación a las personas que se vayan de vacaciones, todo indica que van a decir que se vacunen en su lugar de residencia, vaya por delante, o sea que no se hagan muchas ilusiones. Y el otro tema, que también a priori
van a abordar en esta misma tarde es el uso de la mascarilla. Escuchábamos ayer diferentes argumentos en torno a este tema, el de Fernando Simón desde Madrid, más o menos positivo y un poco abierto a que no se use la mascarilla en los espacios abiertos, frente a Gochones Sagardui, que dice, tranquilidad, que esto de la mascarilla todavía habrá que esperar. Pues nada, esta misma mañana ha sido el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho, pronto vamos a abandonar la mascarilla en la calle, así que el resto de voces se quedan sin efecto. Velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. La semana pasada administramos más de 3,5 millones de dosis, superando nuestra capacidad histórica de vacunación, que era ya de por sí muy alta. Y en unos días vamos a cumplir el siguiente hito que se había marcado el Gobierno de España, de tener más de 15 millones de compatriotas vacunados con pauta completa. En unas semanas, por tanto, el 50% de la población española tendrá al menos una dosis. Y la hoja de ruta es clara, se está cumpliendo. La vacunación total es el puente hacia la recuperación total. Bueno, pues como se está cumpliendo la hoja de ruta, eso también es verdad en el tema de la vacunación, pues ya lo ha dicho, que dentro de poco podremos estar en el aire libre sin mascarillas. Lógicamente esto ha sido como así me lanzo y ya veremos en qué fecha. Pero les decimos que el tema de la vacunación va muy bien. Aquí en Euskadi casi el 40% de los vascos están ya inmunizados contra la COVID y más de 1 millón tienen al menos una dosis. Otro de los datos aportados en esta jornada es que Euskadi registra 9 muertes por COVID en la última semana y suma 146 nuevos contagios, con lo que la incidencia baja a 137. No voy a decir que estemos de enhorabuena, pero sí que la situación de incidencia de la pandemia ha mejorado sustancialmente desde mi última comparecencia en la Comisión de Salud. Ayer, como saben, se rompió la barrera de los 150 casos en la tasa de incidencia acumulada a 14 días. No es un simple hito, bajar de esa tasa supone un cambio de escenario de transmisión tensionada a moderada, lo que abre nuevas perspectivas y posibilidades para seguir normalizando la actividad de las personas. De hecho, hace meses que no estábamos en esta situación y nunca como ayer, haciendo más de 8.000 pruebas diagnósticas, se obtuvo un porcentaje de incidencia tan bajo. Los datos de hoy vienen a confirmar y a consolidar esa tendencia a la reducción de la incidencia de la pandemia. Y me gustaría subrayar que todo ello es resultado del comportamiento ejemplar de una inmensa mayoría de la ciudadanía que, a pesar del cansancio, entiende que estamos en un momento crucial por la reducción de contagios. Una situación que, unida a la campaña de vacunación, nos presenta ante un escenario esperanzador. Aunque cabe recordar que nuestro objetivo sigue siendo llegar a una incidencia inferior a los 60 casos por cada 100.000 habitantes. La mejora en la situación epidemiológica se ha traspasado al ámbito asistencial. Y también estamos en condiciones de dar buenas noticias porque Osakidetza ha pasado al escenario 2 de los 5 del plan de contingencia. Actualmente tenemos 259 camas abiertas en las UCIs de Osakidetza y 54 personas con COVID-19 ingresadas en estas unidades. Después de 7 meses en el escenario 3, desde noviembre, hemos llegado al tan ansiado escenario 2, otro paso hacia la normalización. Ayer se registraron 23 ingresos nuevos en la red hospitalaria de Osakidetza. Y al día de hoy hay 84 personas ingresadas en planta COVID-19 positivas. Sin duda, son datos esperanzadores, como he dicho, fruto del inmenso esfuerzo que está realizando la sociedad en su conjunto y, por supuesto, del ingente trabajo que están realizando las y los profesionales de Osakidetza en el proceso de vacunación. Y seguiremos en esta tarea, cubriendo hitos y objetivos siempre que las vacunas lleguen con la regularidad que todos deseamos, ya que esta semana se está produciendo un cierto recorte en el abastecimiento de las diferentes fórmulas de la vacuna. Se produjo
Un retraso en la llegada de las 14.400 de Moderna, que en lugar de llegar el viernes pasado, llegaron este lunes. Ha habido una nueva reducción del 12% sobre las vacunas previstas de Pfizer. Esta semana han llegado 112.320 dosis de Pfizer cuando teníamos que haber recibido 127.000. Ayer llegaron 18.700 de AstraZeneca y estamos a la espera de 6.100 dosis de Janssen. Bueno, pues ahí tenemos en pantalla los datos, algunos de ellos que comentaba la consejera Goicoechea Sagardui, por ejemplo, que hemos bajado de la barrera de los 150 nuevos contagios en las últimas 24 horas, porque a fecha de hoy han sido 146. Se hicieron 7.236 test diagnósticos. Los nuevos contagios se distribuyen de la siguiente manera: 20 para Álava, 89 en Vizcaya y 35 en Guipúzcoa. Comentamos también y actualizamos la situación en los hospitales. Ayer 23 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 54 personas. Vamos a ver ahora cómo está la situación en nuestras localidades. Solamente un municipio de Vizcaya permanece en el nivel rojo, es Zalla, que suma 3 nuevos contagios. Ya saben que se está haciendo un cribado en esta localidad donde se detectó un brote en un centro educativo. Ortuella ha abandonado el nivel rojo que ayer marcaba y ya el resto de nuestros municipios están en esta situación. Bilbao suma 37 nuevos positivos, Baracaldo 6, Sestao 5, Portugalete 3, Santurchi 1, Trapagaran, Ortuella y Abantociervena no presentan ningún nuevo positivo. No es el caso de Musquis, que suma 2 más, ninguno en Ciervena, 4 en Erandio, 1 en Leioa y 7 nuevos contagios en las últimas 24 horas entre los vecinos de Guecho. Solamente 18 aulas permanecen cerradas. Todos los centros que todavía permanecen dando clases están abiertos como tal. Estas 18 aulas corresponden a 17 colegios de Euskadi y a nivel de tanto por ciento, pues ya ven la cifra, el 0,13%. Luego hablaremos de temas, de cuestiones de educación y del balance del curso educativo, un acto a que ha estado presente el lehendakari Iñigo Urkullu. Pero ahora también queremos comentarles que en breve, también se lo decíamos ayer, se podrían ampliar los aforos, los horarios, otro tipo de actividades, las congregaciones de personas, porque estos datos están siendo muy buenos. Sin embargo, esto no ha llegado todavía al tema de las hogueras de San Juan. Es el caso de Bilbao, que ya ha anunciado que se suspenden las hogueras de la noche de San Juan por segundo año consecutivo. El año pasado, estas tradicionales hogueras que en la noche del 23 de junio nos alumbran, pues tampoco se van a repetir este año. Es decir, no hay hogueras de San Juan y la razón son las restricciones sanitarias que impiden todavía concentraciones de gente si no se pueden respetar las distancias de seguridad. El Ayuntamiento de Bilbao informa de todas formas que se va a permitir algún tipo de evento de carácter cultural relacionado con la festividad de San Juan, pero en todo caso será aforado y con garantía de cumplimiento de las directrices marcadas por las autoridades sanitarias. Lo ha dicho el concejal de Servicios, Kepa Odriozola. Por responsabilidad, por prudencia, por coherencia, nos toca este año también volver a suspender el encendido de las hogueras de la noche de San Juan. Una decisión que, como el año pasado, viene motivada por la realidad sanitaria que vivimos, la pandemia del coronavirus. Y es que el virus sigue haciendo inviable la concentración de personas sin las oportunas distancias físicas. Si bien es cierto que la situación no es la misma que el año pasado, afortunadamente, el ritmo de vacunación entre la población y la actual evolución de los contagios nos hacen ser un poco más optimistas que meses atrás. Optimistas sí,
pero cautelosos y prudentes. Por todo ello, en aras a ir recuperando una progresiva normalidad y atendiendo en todo momento a las directrices de las autoridades sanitarias, desde el Ayuntamiento de Bilbao hemos autorizado este año algún evento de carácter cultural relacionado con la festividad de San Juan. Actos, en todo caso, aforados y con las garantías sanitarias exigidas. Esperamos poco a poco seguir transitando hacia esa progresiva normalidad y el año que viene volver a celebrar, como siempre lo hemos hecho, con total seguridad la noche de San Juan, con encendidos de hogueras en todos nuestros distritos. Esperamos información también del resto de municipios de Vizcaya para saber qué decisión van a tomar en torno a las hogueras de San Juan. Quizás en Bilbao es donde mayor concentración de gente se puede producir, pero vamos, no descartamos que en otras localidades pues la gente de los barrios está deseosos de un acto como este. ¿Recuerdan cuando se hacían las hogueras de San Juan y luego había chocolatada y había algún baile? Bueno, pues esperamos que si en este año 2021 no puede ser, sí lo sea en el año 2022. Pero no todo va a ser salud, al menos de momento. Hay otra de las cuestiones que está centrando la actualidad informativa durante toda esta semana y este es el precio de la luz. Hablábamos ayer con OCU, la Asociación de Consumidores, con Koldo Navascués, su presidente, explicando el porqué. Ayer se batía un récord en el precio de la luz, pero nada, hemos llegado este miércoles y se ha vuelto a batir otra vez el récord de la luz. Ya sabemos que este mes de junio vamos a pagar mucho más, a pesar de esta distribución por franjas horarias que se ha hecho, ya sabe, la hora punta, la hora llana, la hora valle. Yo les aconsejo que el mayor uso de los electrodomésticos lo dejen para el fin de semana, que todo el fin de semana es hora valle y por lo tanto es más barato, porque si no, prepárense, ahora que además llegan los calores con el aire acondicionado, prepárense para la factura de la luz. En Madrid ha habido hoy pleno de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y en este marco la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, estos son nombres rimbombantes, ella es Teresa Rivera, pues ha avanzado que el Gobierno no descarta aprobar, así, vamos a abrir, bueno, comillas, abrimos paréntesis, paréntesis y comillas, las dos cosas, bueno, no descarta aprobar medidas fiscales provisionales para reducir el coste de la electricidad. Estas medidas fiscales provisionales entiendo que debería ser que rebaja los impuestos en el tema del gasto de la luz, pues esto es algo que pagamos todos, los más pudientes y los menos pudientes, claro, todos en función de consumo o no, porque hay unos impuestos que los pagamos todos. Bueno, pues esto es lo que ha anunciado en el Congreso y también ha anunciado o ha dicho que ya es hora de dejar de depender de los combustibles fósiles. Sí, nos preocupa enormemente la evolución del precio de la electricidad, las previsiones de precios del gas y las previsiones de precios del CO2 y, sobre todo, nos preocupa su impacto en el recibo de las familias, la industria y las pymes. Y es una preocupación que desde el Gobierno nos ha marcado la actuación desde hace ahora 3 años. Y sí, tenemos un problema estructural. Se llama combustibles fósiles. Son los más caros y son los que marcan el precio que se paga toda la electricidad del mercado mayorista. Bien directamente, bien porque otras tecnologías optan por ofertar, incorporando el coste de oportunidad que tiene que calcular cuánto más pueden ganar, acercando su oferta a los costes de la tecnología más cara, del gas natural. Por eso, no se despiste usted con anécdotas. La apuesta, lo más importante, la única medida estructural ha de ser dejar de depender de los combustibles fósiles lo antes posible. Actuar de manera estructural para atajar estos precios no consiste en trasladar los costes del consumidor eléctrico a los costes de los presupuestos generales del Estado, porque paga el mismo y se sigue beneficiando el mismo.
Consiste en establecer un sistema razonable, estable, asequible que perdure en el tiempo. Requiere que aquellos cuyos beneficios se disparan como consecuencia del diseño actual del mercado compartan el dividendo que genera el CO2 con el conjunto de los consumidores, haciendo llevadera una transformación enormemente beneficiosa para todos, que no puede ser injusta para con los más vulnerables en los años de la transición. Queda un tercer bloque clave en la acción del Gobierno, los impuestos. Necesitamos una revisión en profundidad para dar señales congruentes, que pague quien contamine, que pague más quien más aporta al esfuerzo o al consumo de nuestros recursos ambientales. En este proceso se suma la Unión Europea con la revisión de la Directiva de Fiscalidad sobre productos energéticos y la electricidad. Debemos reformar los impuestos para dar señales que favorezcan la electrificación, la eficiencia y que sean justas en el reparto de costes. Un análisis serio y no improvisado, por lo que no descartamos la adopción de medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia, la reforma de nuestra fiscalidad energética. Ya lo hemos hecho y probablemente lo tengamos que hacer en el futuro inmediato. Este Gobierno tiene muy claro que la transición energética es el único camino para relanzar nuestra economía, hacerla resiliente, generar industria, reducir precios de energía y ser más competitivos. Pero la transición ha de ser justa con los trabajadores, pero también con los consumidores industriales y domésticos. Transición justa con la industria. Por ello, hemos prestado particular atención a la industria, reduciendo de manera muy significativa los cargos asociados a sus consumos, ofreciendo una gran cobertura pública para contratación bilateral a largo plazo, hasta el punto que hemos pasado de ser el desierto europeo en contratación bilateral a la plaza más importante de contratación bilateral en la industria, gracias a la cobertura pública de esos contratos, buscando una mayor eficiencia en el consumo energético de la industria a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, contribuyendo a una compensación de CO2. Y, obviamente, en las circunstancias en las que estamos, me complace anunciarles que, junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria, dotaremos con 100 millones de euros adicionales esa compensación para hacer frente a los costes del CO2 en los sectores industriales. Pero las medidas, para ser eficaces, deben poder ser contrastadas. Y mire, yo no lo iba a hacer, pero dado que saca usted un cuadrito, yo saco otro. Y nos encontramos que nunca jamás se ha producido una caída tan grande del diferencial del precio de la electricidad con respecto a Francia y Alemania como en los últimos 2 años y medio. Quien compre hoy electricidad para 2022 y 2023 en España ya lo hace más barato que en Francia y Alemania. Y, de hecho, desde 2018 se ha reducido un 75% el diferencial con el caso alemán y en el caso francés ya tenemos un diferencial positivo para España. Bueno, eso es lo que informaba la ministra Teresa Rivera. Nosotros volvemos a Euskadi porque esta mañana el Lehendakari Iñigo Urkullu ha agradecido y reconocido el compromiso, la dedicación y la implicación de toda la comunidad educativa vasca durante el curso 2020-2021 que ahora acaba. Ha estado acompañado a Eleven por el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz. El Lehendakari realizaba y presidía este acto de reconocimiento en el Centro de Educación Infantil y Primaria Odón de Aprais de Vitoria-Gasteiz, uno de los primeros centros que hace ya más de un año, en concreto el 9 de marzo del 2020, suspendía la actividad educativa presencial ante la expansión de la pandemia. Este curso, que ahora finaliza, ha mantenido de media un 99,28% de las aulas abiertas, garantizando de esta manera la actividad educativa presencial. Y todo ello ha sido posible, ha dicho, gracias a la labor y dedicación de todos los colectivos que conforman la comunidad educativa vasca. Hoy reconocemos y agradecemos vuestro esfuerzo y compromiso. Habéis logrado mantener más del 99% de las aulas abiertas todos los días a lo largo de todo este curso COVID. Es un resultado final que no esperábamos hace 10 meses, en agosto del pasado año, cuando tuvimos que decretar la emergencia sanitaria por segunda vez y en la que seguimos estando. La sociedad vasca reconoce este logro de la comunidad educativa
porque una de las lecciones aprendidas de esta pandemia ha sido la importancia de la educación presencial. Importante para las y los alumnos, sin duda. Crucial también para mantener el equilibrio de la vida familiar, laboral y social. Sois, por lo tanto, un ejemplo de auzolana al servicio de un bien común, la educación y la convivencia social. Tenéis que sentiros orgullosas y orgullosos. No ha sido nada fácil, lo sabéis mejor que nadie. Lograr que alumnas y alumnos hayan podido acudir a sus centros cada día tiene un gran valor. La educación presencial, además de formar, significa igualdad, colaboración, apoyo. Significa sentirse parte de una comunidad. Significa conciliación, vida laboral, familiar y en sociedad. Vuestro compromiso ha garantizado este servicio integral y esencial. Pablo García de Vicuña, secretario general de Educación del Sindicato de Comisiones Obreras. Arratsalde, muy buenas tardes. Arratsalde, buenas tardes. Queríamos conocer también tu opinión porque en este mismo colegio en el que se ha celebrado este reconocimiento, el Centro de Educación Infantil y Primaria Odot de Aprai de Vitoria-Gasteiz, os habéis concentrado, ¿no? Sí, nos ha parecido que era la parte que nos correspondía a las organizaciones sindicales que representamos al conjunto del profesorado y del personal laboral que atiende los centros, porque la versión que tenemos nosotros de este reconocimiento es muy distinta a la que ha manifestado tanto el Lehendakari como el propio consejero Bildarratz, ¿no? Coincidimos efectivamente en que esto ha sido gracias al esfuerzo que tantos hombres y mujeres han dedicado para llevar una cierta normalidad durante todo el curso, pero no estamos en absoluto de acuerdo en que el Departamento de Educación y el Gobierno vasco en su conjunto hayan facilitado un sistema durante todo este año más cómodo de lo que debería haber sido en estas circunstancias, ¿no? Por tanto, nos quedamos tan solo con la parte de reconocimiento y agradecimiento al conjunto de mujeres y de hombres que han hecho durante todo este año que el sistema educativo haya podido mantenerse de forma presencial, pero gracias, y eso es lo que queríamos insistir con nuestra protesta de esta mañana, gracias al trabajo de los compañeros y de las compañeras y no precisamente por el apoyo que han dedicado las instituciones públicas a esta normalidad. Nos vamos a remontar al inicio de este raro curso escolar que afortunadamente ya ha finalizado, que lo iniciabais también con huelgas pidiendo mayores recursos materiales y humanos. Finalizado el curso, ¿cuál es el balance en lo que a estas peticiones se refiere? Bueno, pues el balance es que seguimos exactamente en el punto de partida de septiembre. Nosotros iniciamos el curso con esa protesta pensando en que la Administración tenía que entender que había que dotar de más medios económicos y de más medios humanos para soliviantar y solucionar los problemas que se podrían dar en este tema, y la verdad es que la primera apuesta que hizo el consejero Bildarratz, según llegó, fue el ofrecimiento de un par de recursos, pero que no han sido suficientes para normalizar una situación que desgraciadamente no era normal. Hemos visto a lo largo de todo el año cómo los equipos docentes, los equipos directivos y el personal de ayuda de conserjería y demás se han tenido que multiplicar para poder atender no solo la atención correcta en el momento del comienzo de las clases, sino que la vigilancia durante los recreos y demás evitase que hubiera un contagio mayor que el que el propio alumnado, pues lógicamente en las edades que tienen, intentaban en la medida de lo posible evitar, ¿no? Entonces, para nosotras sigue siendo un déficit fundamental el que la Administración ha realizado durante este año, y es lo que hemos querido denunciar con esa protesta, que por cierto, sí me gustaría resaltar, hemos sido cerca de 50 personas de 4 sindicatos, comisiones obreras, ELA, Steilas y LAB, y la Ertzaintza nos ha alejado casi 200 metros del lugar donde se estaba produciendo este acto, ¿no? Algo que nos ha parecido total y absolutamente desproporcionado, porque desde luego el carácter que llevábamos en la protesta era total y absolutamente pacífico,
y no entendíamos esta forma de marginación cuando queríamos hacer también patente que parte de la comunidad educativa no ve con los mismos ojos que lo está viendo el gobierno vasco en estos momentos. No sé si antes de las vacaciones de verano, que calculo que serán pues más o menos en el mes de agosto, tendréis ya que tener preparado, no sé, no el calendario, pero sí qué hacer el próximo curso escolar. ¿Existen ya previsiones? Pues agradezco la pregunta, porque es precisamente la segunda parte de nuestra protesta a la que iba dirigida, ¿no? El mismo silencio que durante mucho tiempo se mantuvo en la preparación del curso pasado está respecto a este próximo. Nos llegan por vías indirectas, nos llega a través de los medios de comunicación, nos llega a través de declaraciones que ha hecho el propio consejero, que se va a buscar una normalidad lo más cercana a la realidad que había en el curso 2019. Pero esto se tiene que consensuar. Estamos hablando con los representantes o con las representantes de un sector que aglutina a más de 25.000 personas día a día en el ámbito educativo. Y por tanto no tiene sentido que se nos presenten las cosas hechas y sin ningún margen ni para negociar, ni para poderse informar, ni para hacer nuestras propias contrapropuestas, ¿no? En alguna otra ocasión yo he tenido oportunidad de denunciar el poco resultado que ha supuesto el que un comité de salud laboral, que es el que en teoría tiene que velar por la seguridad de los y las trabajadoras del sistema educativo público vasco, el año pasado se reunió una vez para informarnos de decisiones que ya estaban tomadas, que 48 horas después habían sido alteradas por decisiones del propio Departamento de Salud y que no volvió a reunirse. Por tanto, en esa misma situación de indefinición seguimos ahora, y es lo que queríamos denunciar también con la protesta de esta mañana. Según te estaba escuchando, yo me estaba imaginando todo este curso escolar con los grupos burbuja, con el personal del comedor, del que no me quiero olvidar porque es tan importante como el propio de las aulas. ¿Esto va a continuar así? Ahora se está hablando de vacunar también a los más pequeños, de edades de 12 a 18 años. ¿Todo pasaría por una vacunación anticipada antes de que llegue septiembre? Pues lo que nos llega, como he dicho antes, por vía indirecta, porque no tenemos todavía la información directa a través de ninguna mesa ni de ningún comunicado, es que efectivamente es un sector, especialmente el adolescente, el que entre los 14 y los 18 años, que se supone que es por la vinculación social que existen de cercanía con amigos y amigas, el que puede ser el más próximamente a ser vacunado, ¿no? Y efectivamente la vacuna se está viendo en otros colectivos, está resultando un sistema eficaz, pero ni sabemos la duración que tienen estos procesos de inoculación, ni sabemos tampoco qué otras medidas complementarias se van a llevar, más allá de lo que llega por otras vías, de que seguramente no habrá que tomar las temperaturas iniciales al comienzo de la jornada, pero sí que se va a insistir, de momento al menos, en el uso de mascarillas y en lo que es la distancia social. Por tanto, a la espera de estas noticias y sobre todo a la espera de poder ofrecer contrapartidas por nuestra parte, estamos en estos próximos días esperando que podamos tener un resultado mejor del que hemos tenido hasta el momento. Porque entiendo que a nivel de colectivo, por ejemplo de profesorado, no hay una vacunación por considerarlo sector esencial, sino que cada trabajador de educación depende un poco de la edad, digamos. No, en su momento sí hubo, fuimos considerados, pero especialmente tan solo el colectivo docente. Luego se alargó, se amplió a otros colectivos, especialmente al personal de apoyo educativo y demás, y sí hubo una consideración de personal considerado de riesgo y por tanto con necesidades de vacunación más rápida, ¿no? Pero en su momento también denunciamos que inexplicablemente se habían dejado a otros colectivos docentes también fuera de esta aplicación, y ahí citábamos el personal de las universidades, el personal que atendía a los centros permanentes de adultos, el que atendía a los conservatorios y las escuelas de idiomas, que todos ellos era también un personal de riesgo y sin embargo a día de hoy no han sido vacunados como grupo y han sido los que han seguido las pautas de edad que has manifestado tú. De todas formas, y esto lo pregunto con la boca pequeña, el escaso número de contagios que nos han dado a conocer en las aulas, ¿es real o ha habido más de lo que se dice? Bueno, nuestra impresión, y siempre desde lo que nos trasladan los compañeros y compañeras que están en los centros en el día a día, es que los datos son
los datos reales están por encima de los oficiales. Más que nada porque ha habido un cambio de tendencia a la hora de revisar todo el protocolo que tenía que ver con la vigilancia de los colectivos de contagio, ¿no? El rastreo famoso. Se empezó, especialmente en los meses de septiembre y octubre, de una manera muy eficaz, con consultas diarias cada vez que aparecía un positivo en el aula, pero luego se ha ido relajando, o sea, que fueron modificando las medidas, ya no era solo el colectivo más inmediatamente cercano a ese positivo, sino si ese colectivo había cumplido o no las normas de seguridad, si había compartido o no algún tipo de cercanía más allá del contemplado habitualmente, y esto lógicamente pues hizo variar los números, que inicialmente, especialmente hasta diciembre, tuvieron una incidencia mayor, los oficiales, y que luego se ha ido reduciendo. También es verdad que, como decía antes, todo lo que ha tenido que ver con la vacunación al colectivo docente y al personal de apoyo, pues ha hecho que los contagios no hayan sido tan importantes como se podía prever en esos primeros meses, ¿no? Pero no ha venido tanto exclusivamente por el tema de la vacunación, como también por esta otra relajación de ciertas medidas que ha llevado a no ser tan eficaces en el sistema de rastreo como se había propuesto al principio. Bueno, de todas formas tenemos que felicitarnos porque ha terminado con bien el curso escolar y ahora preparar todo el siguiente 2021-2022. Pablo, muchísimas gracias. Sí, cómo no. Sí. Comentar simplemente que hay una cuestión que le venimos denunciando durante todo el curso y que nos preocupa mucho como sindicato, como sindicato educativo, porque creemos que no se están poniendo las medidas adecuadas. Hablamos en su momento, en septiembre, de la necesidad de formar al personal educativo y al personal de apoyo en lo que llamábamos el duelo con el alumnado, ¿no? Todo aquel personal que familiarmente habían tenido alguna desgracia, habían tenido alguna pérdida, y que esto difícilmente se podía trabajar en el aula si no se tenían los conocimientos y la formación adecuada. No solo no se ha hecho caso a esto, sino que sí hemos ido viendo a lo largo de este curso, por denuncias que nos llegan de compañeros y compañeras en el aula, que el nivel emocional del alumnado está muy tocado. El nivel emocional del alumnado requiere cuanto antes intervención, y que esta intervención no va a ser posible si no se insiste, como decíamos el año pasado y seguimos manteniendo, una formación adecuada para tratar estos sentimientos y estas formas de trabajo más allá de lo que cada una de la mejor manera posible e intentando ayudar pueda hacer. Tiene que haber personal especializado, y si no, tiene que haber personal educativo formado convenientemente para trabajar estos excesos y estas condiciones que se han vivido durante la pandemia y que pueden tener efectos muy negativos en el aprendizaje futuro del alumnado que tenemos entre manos. Claro, hablamos de atención psicológica. Efectivamente, efectivamente. Pues, cada vez notamos más que se producen ausencias injustificadas de un alumnado que no está motivado ni por COVID ni por nada. Estamos viendo también continuas consultas de familiares que nos piden ayuda o que piden ayuda a los centros porque esta situación no la tienen controlada y no saben cómo echar una mano. Y claro, nos encontramos con que muchas veces el personal que atiende los centros es un personal dedicado a hacer una labor plenamente educativa, pero bajo la formación que han recibido durante muchos años, y no precisamente en estas especialidades donde se están tocando ya temas relacionados con la salud mental y con la psicología, de la que o se tienen conocimientos o se tiene formación adecuada a poder tratar en la medida de lo posible. Ya no va solo esto de enseñar algoritmos, de enseñar los ríos principales de Euskadi, sino que va de hacer una formación conjunta, global, y para eso también el tratamiento personal y el tratamiento mental del alumnado es fundamental que se pueda abordar en las aulas. Coincidimos plenamente, así que tendremos que hablar de este y de otras muchas cuestiones que van a ser de actualidad en el próximo curso escolar. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por dedicarnos este tiempo y por toda la información aportada, como siempre, a Pablo García de Vicuña, del Sindicato Comisiones Obreras. Terminar este apartado educativo de hoy, perdón, diciendo que ya se conocen los datos de la EBAU, es decir, la antigua selectividad. 11.709 de nuestros chavales y chavalas han aprobado la EBAU. Esto supone el 98,35%, o sea que no está nada mal. La nota media este año para la fase de acceso ha sido de un 6,46. A ver si les da la nota para poder cursar el grado que hayan escogido, y si no,
pueden presentarse a la EBAU extraordinaria e intentar así subir la nota. Eso es nuestra felicitación a estos chavales que el próximo curso escolar iniciarán sus estudios en la universidad. El Lehendakari hacía este reconocimiento, pero hoy también ha tenido doble sesión porque, por otra parte, le ha tocado agradecer y reconocer la labor de otra comunidad, no de la educativa, sino de la industrial y, bueno, y de la innovación, sobre todo, porque lo que ha hecho ha dado apertura a la Asamblea General de Innovasque, que es la Agencia Vasca de la Innovación, donde se ha presentado el Plan Estratégico 2021-2024. Un plan, ha dicho, que persigue que Euskadi sea región europea líder en innovación en el año 2030. Afrontamos esta Asamblea de Innovasque en un momento clave de presente y de futuro. Por una parte, Innovasque significa innovación y también colaboración, como has apuntado, Manu. Afrontar con garantías los retos que se avecinan requiere hacer partícipe a la sociedad y a todo el tejido socioeconómico. Por otra parte, la crisis originada por la COVID nos abre una oportunidad: unir fuerzas para acometer con éxito la triple transición global, tecnológica y digital, energética y ecológica, social y sanitaria. En este contexto hemos aprobado el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030, un plan que viene a sumar. Contamos con la Agenda Euskadi Basque Country 2030 y nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el Programa para la Reactivación Económica y el Empleo Berpiztu y la base de los programas europeos, Horizonte Europa, Europa Digital, Pacto Verde y Next Generation EU. Contamos también con la estrategia de especialización inteligente y el modelo de cooperación público-privado que simboliza Innovasque. En este marco de la Asamblea General de Innovasque ratificamos nuestros compromisos: aumentar las inversiones en I+D, incorporar a más mujeres a los ámbitos de la ciencia y la tecnología, extender la innovación en las pequeñas y medianas empresas y seguir impulsando la formación STEAM para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas. La ciencia, la tecnología y la innovación son instrumentos eficaces para resolver los principales retos a los que nos enfrentamos. Son instrumentos para garantizar un desarrollo económico y social equilibrado y sostenible. Estamos iniciando la recuperación económica y del empleo con buen pulso, y esta Asamblea de Innovasque es un buen exponente de nuestras fortalezas y capacidades. Compartimos una estrategia en la que participamos instituciones públicas, empresas, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y agentes socioeconómicos. Compartimos la filosofía auzolana para el impulso del binomio conocimiento más innovación al servicio del desarrollo y la mejora de la competitividad global. Compartimos la apuesta por la especialización inteligente y la diversidad industrial impulsada por la ciencia. Es la base para los proyectos transformadores de nuestra economía y sociedad. Nuestra ambición es situar a Euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en innovación en 2030. Mi reconocimiento a Innovasque: os animo a perseverar en esta labor. Vuestro compromiso es el nuestro: más innovación, más desarrollo personal. Innovación y desarrollo personal. Para abordar la siguiente cuestión, que es ahora de actualidad, lo vamos a hacer, o al menos lo voy a introducir con forma de pregunta. Pregunta para todos ustedes. ¿Tienen más de 45 años? ¿Extienden el brazo así para mirar el móvil? Cuando van a mandar un WhatsApp, ¿lo escriben mal? ¿Qué es lo que tengo? Hablamos con Juan Durán de la Colina, que es especialista en cirugía refractaria. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenas tardes. Si yo a todas esas preguntas respondo afirmativamente, ¿qué es lo que tengo, doctor?
Pues bueno, es la presbicia o vista cansada, es lo que nos ocurre a todos. Y hay que decir que la presbicia o vista cansada es un proceso que empieza desde que nacemos, porque es que el cristalino pierde enfoque, capacidad de enfoque desde que nacemos. Lo que ocurre es que sobre los 45 años ese enfoque se empieza a perder a la altura de la lectura, a la distancia de la lectura. Y entonces es cuando empezamos a alargar el brazo para poder enfocar, porque no tenemos capacidad de enfocar tan cerca. Yo siempre digo que si tuviéramos unos brazos pequeñitos de 10 centímetros y tuviéramos que leer a 10 centímetros, pues tendríamos vista cansada a los 30 años o a los 28 años, porque ya a esa edad tampoco se ve muy bien de cerca. O sea, es un proceso absolutamente normal, fisiológico, que empieza desde niño. Pero esta... sí, perdón, doctor. Y nos fastidia mucho porque el mundo actual es de cerca. Ya. Pero le iba a preguntar, ahora con todo el tema de las nuevas tecnologías, con las tablets, con los móviles, con los juegos estos de los niños, ¿se está adelantando la edad de la presbicia? No, lo que pasa es que se manifiesta más, lo que acabo de decir, el mundo actual es de cerca. Estamos precisamente móviles, tablets, estamos todo desde cerca, hasta tonterías entre comillas, que uno va al gimnasio y quiere ver la pantalla para regular cualquier cosa, en la OTA quiere poner la moneda y quiere ver los horarios, no ve bien los horarios, porque todo lo que necesitamos hoy en día prácticamente es ver de cerca. Por eso la gente que es un poco miope y que puede leer sin gafas, llega con ventaja a esa edad, porque es gente que se quita las gafas cuando tienen 2 dioptrías o así y ven perfectamente de cerca. Ya. Y envidia de eso. Es la venganza del miope cuando llega la vista cansada. Porque ellos empiezan a ver bien de cerca cuando nosotros empezamos a ver mal. Yo me he quedado así como muy tranquila en el sentido de que decir mal de muchos, consuelo de, porque si a todos a esa edad nos va a pasar, pues bueno, ¿la solución qué es? ¿Ponerme gafas? Pues sí, vamos a ver, al principio, primero no hay que hacer una tragedia, lo que pasa es que cuando tenemos 45 años, ahora no es igual que hace un siglo, que a los 45 años ya eres un poco mayor. Ahora con 45 años se es muy joven, entonces se uno como un abuelito con gafas de cerca y digamos, aparte de la incomodidad, incluso la imagen es de cierta edad, entonces la gente no quiere aparentar eso. Entonces se junta toda esa necesidad de ver de cerca con la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, al principio lo mejor es ponerse unas gafitas de cerca, tampoco es ninguna tragedia, es incómodo, sobre todo porque el proceso va evolucionando a lo largo más o menos de 10 años hasta que ya uno ya pierde la capacidad total de enfoque y entonces pues se pueden, yo creo, plantear otra serie de cosas, ¿no? Se puede hacer como hago yo. Ahora yo estoy viendo muy bien de cerca. ¿Por qué veo bien de cerca? Pues porque me pongo una lentilla en un ojo y en un ojo veo de cerca y con el otro veo de lejos. Es algo que es tremendamente práctico y evito... primero dar explicaciones por qué usted no se opera, doctor, y cosas así, ¿no? Pero la comodidad de estar viendo una pantalla, de ver de lejos, y yo me he acostumbrado a esto y yo pienso que es algo muy cómodo. Tengo una lentilla desechable, me la quito cuando voy a trabajar, perdón, me la pongo cuando voy a trabajar, me la quito. Entonces, digamos que hay bastantes medios para adaptarse a esta situación sin grandes tragedias. Y luego están ya las lentillas multifocales, está la cirugía y todo eso. Pero en un primer momento, mientras uno está empezando, lo mejor es tener una gafa y luego esperar que pase el tiempo e ir determinando realmente qué es lo más conveniente para esa persona. Ya sabe el doctor que todos somos como muy médicos, ¿no? Y todos tenemos la solución. A mí, por ejemplo, me dicen, es que la cirugía, por ejemplo, una solución médica, tienes que esperar hasta que la vista la hayas perdido, o sea, tengas vista cansada más acentuada. ¿Eso es así? Es conveniente porque cualquier intervención tiene un riesgo y estamos operando a gente que tiene una vista absolutamente normal. Es decir, lo normal es a los 48 años ver bien de lejos y tener una gafita de cerca. Entonces estamos haciendo intervenciones como sobre ojos absolutamente normales. Creo que hay que tener un poco de cautela a la hora de plantear esto. No quiere decir que sea un anatema hacerlo, pero hay que pensar en eso. Y entonces tiene que esperarse un poco a que se desarrolle del todo la vista cansada. También cuando hacemos cualquier intervención, en general perdemos un poquito de calidad visual de lejos. Sacrificamos un poquito de lejos
para ganar bastante de cerca. Entonces hay que hablarlo muy individualmente con cada persona, si tienen además hipermetropía, si son miopes, el tipo de trabajo que desarrollan, el ojo, etc. Es decir, es una información delicada y muy personalizada. No podemos hacer una generalización. A mi prima le ha ido bien esta operación, yo me quiero operar. Bueno, es muy, muy personalizado y muy delicado porque estamos hablando de ojos absolutamente normales por otro lado. Si bien es cierto que las cirugías son bastante seguras, pero hay que tener cautela y yo creo que es importante el tener un consejo médico honesto y muy profesional. Sí, pero estas cirugías entiendo que también han evolucionado mucho. Antes que se hacían con bisturí, ahora es con láser o... Han evolucionado, pero sí, han evolucionado muchísimo en seguridad, precisión. Hoy en día hay dos medios para hacer cirugía, o con láser, y entonces sería sobre todo para cuando una persona es más o menos joven y no quiere meterse una lente intraocular, que es algo más definitivo, y se hace lo que me hago yo con la lentilla, que es dejar un ojo más para lejos, un ojo más para cerca, y entonces es un apaño bastante bueno. Hay mucha gente, más de lo que pensamos, que está viendo así y está contenta, ¿no? Se puede hacer antes una prueba con lentilla, vamos a probar con lentilla, hacemos una simulación de lo que sería la cirugía y entonces esa persona está contenta con esa situación, pues se puede proceder y hacer con láser. Más adelante, cerca ya de los 60, a partir de los 60, depende de cada caso, como es muy personal esta indicación, sí se puede quitar el cristalino, sobre todo si está empezando una catarata, y poner una lente multifocal. Entonces esto permite ver a las diferentes distancias y prescindir de gafas. Pero, como digo, quiero insistir mucho en que esto es muy particular, en cada persona hay que dar un consejo diferente, seguramente. Ahora que ha citado lo de cataratas, ¿una vista cansada puede derivar en catarata? Bueno, la vista cansada es el primer paso de la catarata. El cristalino se endurece con los años y el segundo paso de envejecimiento del cristalino es que pierde transparencia, entonces da lugar a la catarata. Lo que hacemos en algunas ocasiones, sobre todo si la persona es hipermétrope, cuando no están bien, se quita el cristalino antes o cuando está empezando una catarata. No se espera a que la catarata se desarrolle del todo, porque si quitamos la catarata y ponemos una lente multifocal ajustada a las dioptrías de la persona, esa persona podrá prescindir de gafas. Entonces estamos haciendo operaciones casi preventivas de catarata antes de que se llegue a lo que es la catarata y aprovechamos lo que es una operación prácticamente igual que la de la catarata, quitamos el cristalino y ponemos una lente intraocular. Los cálculos de estas lentes hoy en día están bastante desarrollados y permiten que esa persona después de la cirugía vea bastante bien sin gafas. ¿A qué edad, doctor, calcula que es la idónea para acudir ya al especialista y revisar un poco esta situación? Que vale, tenemos vista cansada porque ya hemos cumplido los 45, pero hay que hacer algo antes de que llegue la catarata. No, la catarata es un proceso que prácticamente no se puede frenar, entonces aparecerá cuando quiera aparecer. Lo que sí es cierto es que a partir de los 40 y pico, 50 años, aparte de la vista cansada, pueden aparecer otras enfermedades como es el glaucoma, es decir, la tensión ocular alta, o puede aparecer un poco algún inicio de degeneración macular, etcétera, etcétera. Entonces no viene mal el hacerse una revisión, como yo digo a la gente, hacerse la ITV de los 45, de los 50 años, porque yo creo que es bueno el hacerse un chequeo, un estudio de su aparato visual para poder prevenir, porque hay muchas enfermedades que se pueden prevenir con tiempo y a esas edades pues, hay que mirarse de vez en cuando y aprovechar la vista cansada para ir a algo más, como puede ser mirarse el fondo de ojo, verse la presión intraocular y otra serie de pruebas. ¿Cuáles serían los consejos de cara a la prevención? Es decir, la vista cansada se puede prevenir si hacemos ¿qué? Vamos a ver, hay alguna gente que dice, no, yo no uso gafas de cerca. Vamos a ver, usar gafas de cerca es un poco tirar la toalla, es bien cierto. Y hay gente que dice, yo no uso gafas de cerca, pero hace unos esfuerzos tremendos, ¿no? Una persona que lee asiduamente, que esté mucho tiempo en el ordenador, va a ser incapaz de estar sin gafas de cerca durante mucho tiempo, ¿no? Y como digo, es un proceso que es fisiológico, es normal y no hay medios para prevenir. Hay algunas personas que dicen, yo no uso gafas de cerca y tengo 56 años.
posiblemente porque tienen un defecto, entre comillas, en la vista, un astigmatismo, que le hacen que su ojo sea un poquito multifocal y les permite ver a distintas distancias sin gafas. Es decir, hay algunos casos infrecuentes, pero bueno, que ahí están y que presumen, con suerte, de no tener vista cansada. Entonces no es tanto que no tengan vista cansada, sino que tienen unas características de su ojo que les permite enfocar mejor a diferentes distancias. Entonces sí hay alguna gente que se libra, pero prácticamente todo el mundo acaba con las gafas. Y siempre preguntamos, cuando estamos hablando de cuestiones de salud, ¿de qué forma la pandemia ha afectado? En este caso también el tema de la presbicia, de la vista cansada, ¿ha afectado de alguna forma? Entiendo que negativamente. Bueno, ha habido cambios en rutinas. Por ejemplo, se usa menos lentillas. Durante el último año se ha adaptado menos lentillas, la gente usa menos lentillas, ha salido menos. El teletrabajo también hace pues, que la persona se quede en casa y no use tanto las lentillas. Por otro lado, pues es algo obvio que con las mascarillas y las gafas se llevan fatal. Porque se empaña, es muy incómodo y eso hace también que mucha gente acabe harta de las gafas porque no acaba de estar cómodo con ellas y decida hacer una cirugía. Bueno, ha habido muchos orzuelos. Yo los atribuyo, entre otras cosas, a la ansiedad y a un problema de la inseguridad que hemos tenido, las incertidumbres que hemos tenido durante este último año, que hace también que haya habido cambios en la piel. Y el orzuelo no es más que una infección de una glándula de la piel del párpado, ¿no? Entonces sí ha habido alguna serie de cosas. Hay gente que por miedo no se ha revisado y hemos visto pues, cataratas mucho más avanzadas o procesos, glaucomas mal controlados, degeneración macular mal controlada. Eso ha sido motivado pues, más por miedo o por dificultades que pueda tener esa persona para acudir a las revisiones, ¿no? Entonces sí ha habido algunas novedades en cuanto al COVID. Tampoco ha sido, creo, una gran tragedia en el mundo de la oftalmología, pero sí, algunas cosas se han notado. Porque efecto, digamos, de la COVID, las personas que hayan sufrido la enfermedad, la vista no les ha afectado, ¿no? Quiero decir, de la misma forma que la vacuna tampoco tiene efecto sobre la vista. Bueno, ha habido algunos casos aislados descritos, incluso de alguna alteración vascular, una trombosis en la retina después de... Pero digamos, son casos esporádicos, muy aislados y anecdóticos, ¿no? Igual que ha aparecido trombos en otras zonas del cuerpo. Pues parece que hay algún caso, como digo, muy aislado, y con esto no quiero decir para nada que haya que no vacunarse, al contrario, hay que vacunarse. Como digo, del COVID también se ha visto que la conjuntiva puede ser un lugar de entrada. Se ha pensado que los ojos, la conjuntiva puede entrar en el organismo porque hay receptores del virus. Ha habido mucha especulación, pero no ha habido realmente una incidencia importante en la oftalmología en el tema COVID. De todas formas, ha bajado el número de intervenciones. ¿Cuántas intervenciones, así a grosso modo, ha realizado durante este año de pandemia, doctor? Pues, hombre, durante los meses, hace un año, pues bajó prácticamente solo las urgencias. Pues todo lo que era demorable, pero ya no solo en el entorno mío, cualquier hospital, ha habido retrasos de cirugía de cataratas, sobre todo, que es lo que más se opera, ¿no? Gente con miopía pues también ha retrasado la cirugía. Entonces todo esto hace que ahora ya más acúmulo, ahora hay más listas de espera y en general ha aumentado un poco la demanda de cirugía. Si encima, pues lo que he comentado, si la mascarilla es enemiga de la gafa y la gente se quiere quitar las gafas, pues también ha aumentado un poco la demanda en ese sentido. La gente, lo que se ve ahora de la cara son los ojos. Y realmente pues la gente quiere lucirlos y quiere que funcione lo mejor posible, ¿no? Y estamos viendo un repunte de demanda de cirugía ocular en este momento. También estética, yo no me dedico a la estética ocular, los párpados, las bolsas, los pliegues, todo ese tipo de cosas. También hay una demanda en esta línea. No, pero nosotros lo que nos interesa aquí es el aspecto sanitario.
Luego el tema estético, cada uno, ¿verdad? Y cada una es muy libre, pero aquí lo que queremos es fomentar el tema de la salud y sobre todo de los cuidados, la prevención y luego el tratamiento. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Pues ha sido un placer. Lo mismo, ha sido un placer por nuestra parte. Muchísimas gracias por atendernos y dedicarnos. Hasta la próxima vez, sí, porque vamos a estar en contacto. Especialista en cirugía refractaria, doctor Juan Durán de la Colina. Una pequeña pausa, volvemos. Un poquito más de economía, porque ya saben que ayer llegaron a un acuerdo Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente Joe Biden ha eliminado la política arancelaria que aprobó el anterior presidente Donald Trump durante un periodo de 5 años. Eliminar los aranceles ha sido valorado hoy de forma muy positiva por el gobierno vasco. Lo ha valorado la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que dice que la eliminación de estos aranceles por parte de Estados Unidos beneficia sobre todo a 3 sectores: al sector aeronáutico, al vitivinícola y al de las acerías vasca. Bueno, yo diría que en primer lugar es una buena noticia porque cambiamos un poco la tendencia que teníamos desde la era Trump. Parece que la era Biden empieza de otra manera en sus relaciones con la Unión Europea y por tanto es una buena noticia en sí mismo ese cambio de tendencia. Afecta, o me gustaría hablar de la afección a 3 sectores importantes en Euskadi. En primer lugar, el sector aeronáutico. Yo creo que es casi una doble buena noticia. Por una parte, porque desaparecen esos aranceles al sector aeronáutico y porque además en estos momentos, que es uno de los que más está, un sector que está sufriendo muchísimo como consecuencia de la pandemia, pues puede empezar ese proceso de recuperación sin esta espada de Damocles sobre su sector. En segundo lugar, el sector vitivinícola. Yo diría que es el que más puede beneficiarse de este acuerdo, puesto que es un sector que internacionalmente estaba funcionando muy bien y que Estados Unidos era uno de sus mercados principales. Como consecuencia de la puesta en marcha de los aranceles, pues sufrió mucho en su competitividad y en este año 2020, que a pesar de la pandemia la internacionalización ha sido importante, bueno, la desaparición de estos aranceles hace que el sector en su conjunto pueda volver a ser más competitivo de lo que era en el año 20, en el año 19 y además puede afectar sobremanera positivamente, por supuesto, a lo que son las pequeñas bodegas, a las bodegas más familiares. Y en tercer lugar nos queda un poco el sector del acero, del aluminio, que no se ha visto afectado en principio por la eliminación de los aranceles. Lo único que aparece en el acuerdo son una puesta en marcha de un grupo de trabajo. Nosotros nos habíamos puesto en contacto ya con la Unión Europea haciendo el seguimiento de lo que está ocurriendo con estos aranceles y tenemos que tener en cuenta que llevábamos tiempo también trabajando los aranceles al acero y a los productos de alguna forma manufacturados en base al acero provenientes de China, todo lo que son las emisiones de CO2, los derechos de emisión en frontera, la consideración de que aquello que se emite en China también afecta al conjunto de nuestro clima y de la atmósfera y por tanto teníamos que considerarlo y bueno, la puesta en marcha de ese grupo de trabajo, confiamos en que la iniciación de este camino de acuerdo también pueda llegar al sector del acero y del aluminio y que efectivamente que la era Biden también vuelve a los acuerdos de París en cuanto a lucha contra el cambio climático, supongan un acicate para que esa eliminación de los aranceles en Estados Unidos respecto a los productos europeos sea una realidad y que consideremos lo que está ocurriendo en China en su conjunto, en concreto en esas emisiones de CO2. Bueno, por tanto, 2 sectores beneficiados directamente, esperamos que el tercero también, bueno, pues continúe en esa senda y vamos a estar muy atentos a lo que pueda ocurrir. Confiamos que esta suspensión sea pues eso, el inicio de un camino y que después de 5 años esto se convierta en algo definitivo. Entendemos que es una forma de enmendar esa situación, de empezar a colaborar entre Estados Unidos y la Unión Europea de una forma diferente a lo que se hizo en la era Trump y que desde luego esta suspensión se convierta en definitiva a la mayor brevedad. Pero además de la suspensión de los aranceles, que hoy es noticia aquí al menos, en Euskadi está también el programa Euskadi Next 2021,
2026, que este sí que viene siendo actualidad desde que se habló del dinero que se iba a repartir dentro de ese plan de resiliencia. Hoy el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, ha presentado las líneas generales de este programa Euskadi Next y lo ha hecho en el marco del Consejo Económico y Social. Ha puesto en valor el carácter transversal de este Consejo Económico y Social y ha puesto el acento en el programa Euskadi Next sobre la transformación como palanca de recuperación. El Gobierno vasco aprobó el 18 de mayo la actualización de este programa. Recoge proyectos que podrían suponer un impacto total de inversión de 18.286 millones de euros, tanto de fondos europeos como de recursos públicos y privados. Todavía no se ha cuantificado el impacto concreto de estos fondos, a ser imposible saber cuánto va a conseguir cada uno de los proyectos presentados, ya que dependerá de los criterios de las ayudas del Estado, esto es de lo que marque el Gobierno central. Considerando como media un 35% de la inversión total, se podría hablar de cerca de 6.400 millones de euros de los 70.000 millones subvencionables que recibirá España. Además de esta reunión presidida por el consejero Pedro Azpiazu, también de los fondos europeos ha hablado hoy la consejera Arantxa Tapia. Bueno, los proyectos en sí mismos confiamos en que la mayoría de ellos puedan ser considerados positivamente, puesto que son proyectos que están preparados tanto desde el punto de vista privado como público, como en colaboración, y que son proyectos competitivos. Ahora bien, necesitamos saber cómo van a ser los programas que se van a poner en marcha, porque entendemos que no hay ningún proyecto que va a ser financiado de forma directa, sino que tendrán que ir en concurrencia competitiva. Bueno, cuanto antes sepamos cómo va a ser esa concurrencia, cómo se van a financiar, qué tipo de financiación privada necesitan, pues mejor, porque nos permitirá preparar esos proyectos de forma adecuada. Pero insisto, sí confiamos en que haya muchos que puedan ser financiados por la calidad de los mismos. Bueno, esto ocurre aquí en Euskadi. Volvemos a irnos al Congreso de los Diputados. Como les comentaba al principio de este espacio, y ha habido pleno de control al Gobierno. Destacamos algunas de las intervenciones de los partidos vascos. No estas que han ido dirigidas, que si el tema de los indultos, qué cansinos que son, dirigidos al presidente, pero es que hablaba uno y aplaudían, hablaba el presidente y aplaudían más. Bueno, es que realmente son un poco cansinos. Bueno, lo que a nosotros nos interesaba, por ejemplo, ha habido dos preguntas, una de Euskal Herria Bildu y la otra del Partido Nacionalista Vasco. Comenzamos por esta primera. El portavoz Mikel Legarda preguntaba al Ministerio de Interior sobre el nuevo DNI, el DNI digital que se va a poner en marcha en toda la Unión Europea, y le preguntaba de qué forma va a afectar esto al sector de la fotografía. A finales del año pasado, su ministerio anunció la digitalización del DNI, el DNI 4.0, con el Fondo de Reestructuración y Resiliencia. Una de las novedades consistía en que la fotografía sería realizada en dependencias policiales. Señor ministro, le pregunto, ¿es consciente de que esto conducirá al cierre de miles de comercios de fotografía y a la ruina de miles de familias en un sector maltrecho por las varias crisis que ya está padeciendo? Muchas gracias. Empezaré con una cita, abro comillas. Se pretende conseguir que los servicios estén disponibles en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Para conseguirlo, los servicios serán concebidos y diseñados con un enfoque de simplificación y proactividad, y la relación siempre a través del móvil. Seguro que está de acuerdo porque consta en la página 79 del documento de Estrategia de Transformación Digital para Euskadi 2025 del Gobierno vasco y que se alinea con la Ley 40/2015. El DNI digital del que habla no es más ni menos que la implementación por parte de la Policía Nacional, que tiene la exclusiva capacidad de expedición, de un elemento de mejora técnica. En primer lugar, permitirá contar con unos mecanismos más eficaces de obtención de datos, así como con una reducción de cargas que actualmente tiene la ciudadanía para la obtención de un documento que es obligatorio, como es el DNI. Plantea usted que va a causar la ruina del sector de la fotografía. Le voy a dar dos datos de su propia patronal. Se factura anualmente aproximadamente 90 millones de
de euros. Solamente el 88% de la facturación no procede en modo alguno de las fotografías para los documentos nacionales de identidad. Por lo tanto, le vuelvo a decir que entendemos que seguridad del DNI en los momentos actuales de un entorno seguro digital y no hay una problemática en el sector de la fotografía. Muchas gracias. Mire, señor ministro, muchas gracias por sus explicaciones. Ya tenía parcialmente conocimiento, pero le quería recordar que la transformación digital de la fotografía ha supuesto el cierre del 50% de sus comercios. Hoy hay que añadir la crisis del COVID-19 al afectar a un sector de cara al público y de fuerte conexión con eventos sociales. Un sector, por eso le decía, ya maltrecho, de autónomos, muy atomizado, con poca capacidad de influir, sobre el que se cierne la crisis del DNI 4.0, que pueda restar al cierre de otro 30% de comercios y a la pérdida de miles de empleos y autoempleos. Señor ministro, la foto del carné de identidad es un servicio de bajo coste para la ciudadanía, pero con una importancia vital para el sector de los comercios de fotografía. Equilibra sus cuentas por la importancia de su facturación y su margen de beneficio. En Europa, salvo en Suecia y en Suiza, se confía en el servicio de los comercios de fotografía, sin que ello afecte ni a la seguridad, ni a las directivas, ni a la directiva del nuevo DNI europeo. Francia es un buen ejemplo. Combina seguridad y protección de un sector que también es cultural. Señor ministro, usted está a tiempo de marcar la diferencia de para qué sirve la política, para tomar decisiones considerando todos los factores en juego, para compensar miradas exclusivamente burocráticas y tecnocráticas, para no dejar de mirar a las personas y a su futuro, para no dejar a nadie atrás y mucho menos con fondos de recuperación. Sería una amarga paradoja. Por eso, señor ministro, le pedimos que marque la diferencia. Reúnase personalmente con el sector. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Legarda. Le reitero que el DNI 4.0 es un proyecto de mejora técnica absolutamente importante e integral, una iniciativa que permitirá que dispongamos de un DNI en un entorno digital seguro, y es la única posibilidad, y permitirá, siendo un documento obligatorio, que el conjunto de la ciudadanía pueda gozar de él con todas las garantías técnicas de seguridad, más barato, y si el desarrollo tecnológico lo permite, yo no seré quien crea o no abarate el documento nacional para el conjunto de la ciudadanía. Me insiste en el conjunto del sector y estoy de acuerdo con usted en lo que ha dicho. Los sectores también son preocupación de este Gobierno y sabe el sector de la fotografía, pero nos tiene detrás. Pero lo vuelvo a referir, la facturación del mismo, consecuencia de las fotografías para el DNI, no repercute ni más ni menos que un 10% de la facturación total. Y es un sector ampliamente profesionalizado que gozará del respaldo de este Gobierno como actual. Muchas gracias, señor ministro. Así se ha desarrollado esta parte del pleno de control al Gobierno. El funcionamiento ya lo saben. Un portavoz del partido de la oposición interviene haciendo la pregunta, responde el ministro aludido, vuelve a intervenir el que ha hecho la pregunta y termina esta cuestión con una nueva respuesta, todo ello con tiempos marcados. Esta era la cuestión que planteaba el Partido Nacionalista Vasco. Por su parte, Euskal Herria Bildu, a través de su portavoz Isabel Pozueta, dirigía la pregunta hacia la vicepresidenta primera, hacia Carmen Calvo, interesándose por la futura ley de memoria democrática que se va a aprobar en breve en el Congreso. En concreto, la pregunta de Euskal Herria Bildu iba dirigida a la opinión del Poder Judicial contrario a alguno de los aspectos del anteproyecto de esta ley de memoria histórica. Señora Calvo, el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe que cargaba contra el anteproyecto de ley democrática y, aun sabiendo que no es vinculante, nos gustaría saber si comparte los planteamientos recogidos en dicho informe. Señora Pozueta, este Gobierno, como es procedimentalmente correcto, recibe informes para la tramitación de sus proyectos de ley. En algunos casos son pedidos voluntariamente
en otros casos, como usted bien sabe, no son vinculantes, es el caso que nos ocupa. Tengo que decirle que es un informe, en el fondo y en muchas cuestiones, bastante razonable. Pero hay algunas cuestiones que el Gobierno no comparte y que no va a compartir, entre las cuales está decir que el enaltecimiento del totalitarismo que nos corresponde a los españoles, que es el fascismo de la dictadura franquista, forma parte de la libertad de expresión, cuando cada día eso significa el vilipendio absoluto de todas las víctimas que quedan por reparar. Esa parte no la puede compartir este Gobierno. Nos alegra que no comparta las opiniones del Consejo del Poder Judicial, porque claramente dicho informe es pura apología del franquismo. Cuesta creer que en un Estado democrático quien debe velar por la objetividad judicial, el máximo poder de la judicatura española, haga la defensa de una dictadura y de sus crímenes. Se imagina una fundación llamada Adolf Hitler en Alemania. Sería imposible. Pero aquí, en este Estado, ocurre con el aval de los jueces, porque, aunque no le guste escucharlo, este es el mejor ejemplo de los pilares de aquel régimen del 78, como la justicia sigue sin democratizarse, marcando el devenir judicial y político de todo el Estado. Puede parecer o podría parecer que la justicia española respeta la libertad de expresión, pero sí, solo la de los franquistas. Y frente a todo esto, lo que esperamos es que esta ley sea más ambiciosa, que atienda a los cientos de asociaciones memorialistas, incluso Amnistía Internacional lleva años reclamando, y se acabe con la impunidad dando paso a la verdad, la justicia y la reparación para todas ellas. En cuanto a la verdad, le diría que este informe, en su búsqueda, sigue siendo parcial, interesada, excluyente y no inclusivo, marcada por la Ley de Secretos Oficiales franquista. En cuanto al acceso a la justicia, sigue estando negado debido a la aplicación de la Ley de Amnistía y la prescripción penal para los crímenes del franquismo. Y en relación a la reparación, la contemplada en el anteproyecto tiene un carácter meramente simbólico y administrativo y no da una satisfacción integral a las víctimas del terrorismo de Estado. No perdamos ni un día más, señora ministra. Hagamos posible que los miles de víctimas vean por fin sus derechos reconocidos. Llevan demasiado tiempo esperándolo. Gracias. Muy pronto estará el proyecto del Gobierno en esta Cámara para abrir el debate parlamentario correspondiente. Como es sabido, las leyes las elaboran las Cortes Generales y somos los legisladores los que tenemos la primera y la última palabra de lo que puede ser obligatorio en nuestro país. Este proyecto de ley tiene un compromiso estricto con el derecho humanitario, con las recomendaciones que nos hace Naciones Unidas en materia de los compatriotas que están todavía desaparecidos, sin identificar, sin devolver a sus familias, sin restituirle la dignidad, que es lo más importante que se tiene que plantear esta ley. Pero ni siquiera vamos a esperar a que la ley exista. Llevamos más de un año trabajando con las asociaciones, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y con las familias para ir rápido en la identificación, en la exhumación y en la reparación de la dignidad de lo que ocurrió en nuestro país. En nuestro país lo que ocurrió fue el prólogo del resto del fascismo que llegó a Europa. Por eso el 8 de mayo España se incorpora a la lucha antifascista y al recuerdo de la victoria contra los fascismos también desde nuestro país, y eso lo contempla esta ley con todo rigor. Por eso le decía a usted que es un informe que tiene partes razonables, partes que el Gobierno no va a admitir en una ley que va a tardar muy pocas semanas en estar por fin en este debate parlamentario. Aprobación que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados, como dice la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en breve. O sea, ley de memoria histórica que volvía al tema al Congreso de los Diputados. Volvemos a Euskadi. Aquí al lado, en el BEC de Baracaldo, se está celebrando desde ayer una feria. Se llama Food for Future. Es un evento gastronómico, un encuentro diseñado para la industria, desde la industria, con el apoyo de más de 170 organizaciones empresariales de diferentes países, que han reunido 5.000 profesionales del sector procedente de más
de 20 países. Congreso Internacional, que es una plataforma y encuentro anual para cualquier profesional de la industria alimentaria y su cadena de valor, donde puede descubrir las últimas innovaciones y tendencias que está impulsando la transformación de la industria alimentaria, por ejemplo, la tecnología 4.0, la preocupación por la alimentación saludable, la producción de alimentos sostenibles y eficiente o la lucha contra el cambio climático. Como vemos, Arantxa Tapia también hoy ha hecho doblete. Ha sido un poco la voz institucional, la cara institucional en esta segunda jornada de esta feria, Food for Future. Decía que es un placer poder acoger esta primera edición del Food for Future aquí en Bilbao, en Euskadi, y poder hacerlo de forma presencial, además, al menos en cierta medida, tratando de compaginar esa parte presencial que cada vez vamos recuperando mejor y esperemos poderla continuar recuperando, y saludando especialmente a representantes institucionales con los cuales comparto responsabilidades. Gracias a todos, eskerrik asko por estar aquí, tanto de comunidades autónomas que han intervenido previamente como a representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del ICEX. Benetan eskerrak guztioi. Debemos mucho, decía, a los sectores, a todos, pero a todas las personas que conforman la cadena de la alimentación también. En la época dura de la pandemia nos demostraron profesionalidad, categoría humana, y desde luego esa profesionalidad se convirtió en la garantía de que no nos faltara de nada, aunque estuvieran trabajando en un sistema más que tensionado. Además de un reconocimiento social e institucional, considero que estamos ante una fase nueva en este momento, pero en la que les debemos un agradecimiento, además de ese reconocimiento. Y además tenemos que trabajar, además de ese reconocimiento, ese agradecimiento por la labor pasada, nos toca trabajar juntos para dar un nuevo salto, un salto cualitativo en el sistema alimentario, en toda la cadena de valor de lo que supone la alimentación. Nos vamos a despedir hablando de salud, de la COVID, de las nuevas medidas, una vez más. Porque, como ya les hemos dicho, hay Consejo Interterritorial. Esta tarde están reunidos con el tema de la vacunación de los veraneantes, con el tema del futuro de la mascarilla en los espacios al aire libre, y suponemos que confirmando los nuevos grupos de vacunación contra el coronavirus por edades. Esto lo decía hace escasos minutos también la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, a la que hemos visto en sus primeras intervenciones, y aprovechamos para escucharla ya en la parte final de su comparecencia en el Parlamento Vasco, atendiendo y demandando también información sobre estas cuestiones. Le dejamos con la consejera, con Gotzone Sagardui. Mañana cumplida información de lo que dé de sí el Consejo Interterritorial. Agur. Deseamos que mejore, que siga mejorando, pero también sin perder de vista lo que hemos aprendido. Lo hemos aprendido en repetidas ocasiones, desgraciadamente, cómo ha sido el comportamiento de esta pandemia, en la que una irrupción del virus nos ha llevado a reproducir olas de ascenso y olas de descenso, la que sin duda ha sido necesario y ha sido imprescindible la adopción de las medidas que se han tomado. Hemos vivido, y yo a veces lo he explicado en esta misma comisión, aunque no se me ha dado por bueno, que hay momentos en los que algunas comunidades han vivido primero un ascenso y luego un descenso. En la última ola nosotros tardamos en empezar a subir y hemos tardado en empezar a descender, pero incluso en estos momentos en los que nosotros estamos descendiendo y estamos descendiendo con estos buenos resultados que esperamos, hay comunidades que habían bajado incluso a resultados menores y que ya están por encima de nuestra incidencia, de nuestra tasa de incidencia acumulada. Y eso nos tiene que hacer pensar y mantener la prudencia, porque efectivamente eso ha pasado, eso pasa, y esperemos que no vaya a pasar, pero es una realidad que yo al menos creo que la mayoría hemos aprendido.
Y así lo decía también el señor Tellería, no cabe duda que con el incremento de la vacunación, continuando con esta campaña de vacunación para la que, según algunos grupos, no tenemos ninguna estrategia, ni tenemos programación, ni tenemos recursos, ni pensado de antemano, pero que resulta que está teniendo unos resultados extraordinarios, que las vacunas que están llegando a Euskadi se están administrando. Ojalá sigamos incrementando, porque volveremos a demostrar que sí teníamos estrategia y que por eso tenemos los resultados que tenemos en el porcentaje de personas que afortunadamente están vacunadas en Euskadi con una única dosis al menos o con su pauta de vacunación completa, que es cercano ya al 39% de la vacunación de la población diana en estos momentos. Y voy a unir eso a la vacuna y las preguntas que se han hecho respecto a la vacuna de la segunda dosis de AstraZeneca. A mí me sorprende escuchar algunas de las propuestas que se hacen ahora, en las que, poniéndonos en un lugar que no creo que es el que nos corresponde y que hemos intentado siempre respetar, que es el de los científicos, es el de nuestra comisión de vacunas, entendamos que tenemos que adelantar la pauta establecida en las segundas dosis de AstraZeneca para personas mayores de 60 años. Esto es entre 60 y 69. No atendiendo a lo que esos expertos nos lo han dicho. Y esos expertos nos lo han dicho en Euskadi. Hay que continuar con la pauta que está establecida para la administración de esa segunda vacuna. El adelantar esos plazos no siempre garantiza ni un mejor proceso, ni siquiera unos peores resultados adversos. Nosotros estamos en eso. Por el momento, además, hay vacuna. Y las segundas pautas de AstraZeneca, que son solicitadas con AstraZeneca, se están cumpliendo con AstraZeneca. Y así será si el suministro se sigue manteniendo como está establecido. Ya saben ustedes, la primera semana del mes AstraZeneca no suministra. La segunda suministra del orden entre las 15 y las 20.000 dosis. La tercera, lo mismo. Y la cuarta semana, un envío importante, que suele rondar entre las 60.000 y las 70.000 dosis. Esas pautas se están cumpliendo el último mes. Así se irán y así se irá vacunando a la población. Luego yo ahí pediría también que fuéramos respetuosos y respetuosas, porque no es una decisión de esta consejera, es seguir las pautas establecidas por la ponencia de pandemia, de vacunas, por la Comisión de Salud Pública y por nuestro propio Consejo Asesor de Vacunación. Señora Martínez y señora Garrido, los escenarios establecidos por el plan Bizi Berri, en este caso IRU, que es el vigente, son una hoja de ruta que nunca se han establecido de forma automática. Y ustedes lo saben, al menos toda la ciudadanía ya lo sabe. Hay una comisión técnica que hace el seguimiento diario de la evolución de la pandemia y de la aplicación de las medidas adoptadas. Las últimas para 20 días que aún no se han cumplido. Llevamos unos días en los que hemos bajado de 150, pero es importante consolidar eso también. Y como no se han hecho de forma automática en otras circunstancias, tampoco ahora. Y luego será a través del informe que emita esa comisión técnica, que lo eleva a su criterio al Lehendakari. El Lehendakari llamará al Consejo Asesor del AVI para, en ese ejercicio de cogobernanza con todas las instituciones presentes, se adopten aquellas medidas que se consideren basándose en esa hoja de ruta del plan Bizi Berri IRU. Claro que sí, que la tenemos escrita y la hemos tenido siempre escrita. Así hemos ido pudiendo gestionar la pandemia, y que además la ciudadanía conoce y que también mira con prudencia, como bien ha dicho el señor Hernández, y le agradezco. Le agradezco en eso, además, ese ejercicio de reconocimiento de que estamos en una buena situación, de que se pueden y todos queremos dar pasos hacia adelante, pero que tampoco debemos, como acabo de decir hace unos minutos, de olvidar cuál es el comportamiento de este virus y cuáles son las experiencias anteriores que hemos vivido.
No me cabe duda que la Comisión Técnica del LABI, en ese seguimiento diario que hace la pandemia, hará las propuestas más adecuadas y contemplará la evolución positiva de la pandemia, cuáles son las circunstancias de la población y cuáles son las perspectivas que tenemos, como hemos hecho siempre. Me ha sorprendido, y eso sí me ha sorprendido, que algunos de ustedes sepan lo que se va a tratar en el Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde, porque esta consejera desconoce el orden del día de ese Consejo Interterritorial. La semana pasada, los dos temas que se han mencionado, el tema del uso de la mascarilla y el tema de la vacunación a aquellas personas que fueran veraneantes, que no desplazadas, porque las personas desplazadas en el ámbito de la asistencia sanitaria son unas personas concretas, que van a pasar más de un mes fuera de su localidad habitual de residencia y que para ello tienen un mecanismo establecido que entre los distintos servicios de salud de las comunidades contemplamos para su atención, no ya la vacunación, sino íntegra de sus necesidades sanitarias, sino de aquellas que van por periodos inferiores y en las que, fruto de, no sé si una imposibilidad, no sé si una segunda dosis que les coincide con esos días, se quiera facilitar lo que llamamos veraneantes, la vacunación fuera de su localidad de origen. Y ese tema, ambos dos temas, fueron trasladados a la Comisión de Salud Pública, que no trató ninguno de ellos ayer. Ni la vacunación de veraneantes, ni el uso o no uso de la mascarilla. Lo que sí trató fue el tema de las franjas etarias. Y lo que se estableció fue que se fuera de más a menos en grupos de 10 años, 49 a 40, que estamos ahora, 39 a 30, 29 a 20, 20 a 12, para que, siguiendo esos grupos de 10 años, se pudieran ir incluyendo, sin que tenga que haber una nueva reunión de la Comisión de Salud Pública, la vacunación en caso de que hubiera disponibilidad de agenda en las respectivas comunidades. Eso se ha venido haciendo anteriormente también, y ustedes lo han preguntado, y antes incluso lo dice la señora Garrido. Dice la señora Garrido que ella, me alegro, que haya sido vacunada en primera dosis, va a estar vacunada igual antes que algunas personas que son entre 60 y 69. Claro, por las características de las vacunas que se les da a cada una, no por otra cosa. Por las características que se les da a la vacuna. Es que ya lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo, porque esas les corresponde tener un periodo previo a la inoculación de segunda dosis superior, pero también fueron las que primero recibieron una primera dosis. Y eso lo hemos ido haciendo, y para ese grupo era con AstraZeneca, y seguíamos con el grupo de 59 a 55 con Pfizer, de 55 a 50 con Pfizer, como correspondía. Luego, lo que ayer hizo la Comisión de Salud Pública fue ratificar, para no tener... Esto ha sido un caso, además, que han provocado las islas en las que se encontraban, que tenían disponibilidad de vacunas y no podían pasar de franja etaria. ¿Por qué? Pues porque no estaba autorizado aún que se empezara a vacunar entre 49 y 40. Y se ha abierto todo, pero respetando ese criterio máximo, que es bajar en función de la edad y poner disponibles, si es que no están disponibles, aquellas citas que no se cubran. Y nosotros, siento decirles que en estos momentos tenemos una gran acogida de toda la oferta de vacunación que se hace y tenemos las agendas cubiertas en las próximas semanas, incluso. Y al hilo de ello, además, aprovecho a decir que lo dije el viernes en el Pleno de Control de Parlamento, que la vacunación de aquellas personas entre 12 y 16 años con grado de dependencia 3 reconocido se llevaría a cabo en cuanto se aprobara la vacunación de ese grupo etario por parte de la Comisión de Salud Pública. Y eso fue ayer por la tarde. Y hoy Osakidetza está procediendo ya al llamamiento de esas 252 personas entre 12 y 16 años que tienen un grado 3 de dependencia reconocido y, por lo tanto, se prioriza ahora, juntamente con el grupo etario en el que se tenga, para su vacunación. Y puede mirarlo, sí, señora Garrido, pone en esa línea de la estrategia que está diciendo.
y la de los grupos de dependencia y grandes enfermedades o enfermedades muy graves, que son las mismas que afectan al conjunto de la población. Pero primero había que autorizar la vacunación del grupo y eso no se había hecho en el Estado español porque no había pasado por la Comisión de Salud Pública y fue ayer. Pero como le digo, nosotros que ya teníamos preparada la tarea, ya estamos procediendo a llamar a ese grupo de jóvenes. Respecto a los espacios cerrados, señor Hernández, ya sé que no sé si pudo seguir la semana pasada el pleno de control, pero tuve una intervención a pregunta de H. Bildu, en la que recordé todas las iniciativas, medidas y protocolos que desde el Gobierno ya se tienen establecidas al respecto. De hecho, el tiempo establecido para la respuesta no fue suficiente para poder relatarlas todas ellas, en la que sin duda, también respondo con ello a la señora Garrido, sigue siendo la más efectiva la correcta ventilación, pero ahí están toda una serie de medidas y protocolos establecidos al respecto. En relación con la recuperación de la actividad ordinaria de Osakidetza, el poder pasar al nivel 2 del plan de contingencia significa precisamente eso, poder ganar en capacidad para recuperar esa actividad ordinaria y, de acuerdo a los planes de contingencia que tenemos establecidos y que luego se desarrollan en cada una de las organizaciones, ya lo están llevando a cabo en la última semana. Sí es verdad que habrá ajustes horarios en algunos de los servicios asistenciales para este verano, como hacemos los veranos en los cuales la demanda tampoco se corresponde a otras épocas del año y además que afectan a unos servicios que no son exactamente además los que están con esa tarea acumulada y en fase de recuperación. Son servicios que se garantizan para toda la población, como se hace, insisto, también en todas las épocas estivales o épocas vacacionales, en la que no solo se trata de las vacaciones tan merecidas de nuestros profesionales, sino también de la demanda de servicios que tienen nuestros centros de salud. Y, por supuesto, como todos los años hacemos, seguiremos con las contrataciones en tanto en cuanto la disponibilidad de profesionales sea posible, porque ustedes saben bien cuáles son los niveles de contratación que tiene Osakidetza, saben ustedes también la disponibilidad de profesionales en el ámbito sanitario y, de hecho, nosotros, como todos los años, para estas épocas, estamos también en contacto con todos aquellos y aquellas profesionales que pueden estar en disposición de incorporarse a la práctica asistencial, habiendo finalizado sus procesos formativos al inicio del verano.